Muy bienvenidos y bienvenidas a este 21º domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 91 dice así: porque hiciste del Señor tu refugio y pusiste como defensa al Altísimo. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él te recomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropieces contra ninguna piedra. Caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, por eso yo lo liberaré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El libro de Isaías, en su capítulo 53, dice así: pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó por su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia. Prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Es palabra de Dios. El libro de Hebreos, en su capítulo 5, dice así: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso
debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, sino es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy», como también dice en otro lugar: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Marcos. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó: Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros 10, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por una multitud. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El discurso de Jesucristo menciona al reino de Dios, la salvación, la liberación del pueblo, y el registro de interpretación tiene las matrices de la comprensión humana del poder. Esto quiere decir que cuando se habla de reino, es difícil imaginar un reino que no sea el de este mundo. Es decir, si Jesús iba a ser rey, lo imaginaban como los reyes de la tierra, con mucha riqueza, súbditos, y un ejército armado que defendiera ese trono con espada y fuerza necesaria. También el pueblo judío estaba sometido por el Imperio Romano, por lo que no costaría mucho interpretar las palabras salvación y liberación, entendiendo que se trataba de liberarse de los romanos.
todo un problema el de la interpretación. Los mismos discípulos, que son los que más cerca de Jesús se encontraban, les costaba discernir en la comprensión a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Y eso es lo que ocurre en la escena del Evangelio de hoy. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, queriendo anticiparse a sus compañeros discípulos, dentro de su comprensión de lo que sería el reino de Dios, intentan negociarse un puestito acomodado en el reino. Estar a la derecha y a la izquierda del rey sería un lugar superior al de los demás, un lugar para dar órdenes a los otros. Si bien tendrían que servir al rey, serían servidos por los demás. Cuando los demás advierten lo que hicieron, se indignaron con ellos. Pero no se indignaron porque habían malinterpretado a su maestro. Se indignan porque se anticiparon en un cometido en el cual ellos, si pudieran, también quisieran lograrlo. Jesús responde a Santiago y a Juan: no saben lo que piden. Pero no lo dice porque la forma de elegir los cargos en ese reino que se imaginaban requiere otra metodología, tal vez más democrática. No. El no saben lo que piden es literalmente eso. El reino de Dios no se compara con los reinos de este mundo ni en su estructura, ni formato, ni objetivos, ni metodología. Por eso les dice, no saben lo que piden. Pero Jesús, advirtiendo la forma de interpretar sus lugares en este propósito de trabajar para el reino de Dios, les dice, ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. A quienes se considera gobernantes, es interesante la forma en que Jesús se refiere a ellos, y agrega, dominan las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos hacen sentir su autoridad, por la fuerza, podríamos agregar. Y así desmorona la idea que podían tener de considerarse gobernantes en algún futuro, como la posible idea de dominar por la fuerza a otros, y la idea de que la autoridad no tiene que ver con mandar a otros como si fueran esclavos. Y por si quedara alguna duda en ellos, Jesús les sigue diciendo, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Es decir, entre los que trabajan para el reino de Dios no debe haber aspiraciones de un poder que domine por la fuerza a otros, ni creerse superiores por algún motivo, sino, y por el contrario, el que quiera aproximarse a un gesto de grandeza debe servir a los demás. Y lo que debe comprenderse como lo más elevado a lo que alguien pueda aspirar, no es un cargo o un asiento de poder, sino llegar a servir a todos. Y se pone como ejemplo a él mismo diciendo, porque Dios no vino al mundo para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Interesante texto para reflexionar las distintas realidades de las comunidades cristianas en este mundo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios de misericordia, que con paciencia nos educas en tu voluntad, ilumina nuestras inteligencias para poder discernir entre tu propósito de liberar y salvar tu humanidad de los intereses de dominio y sometimiento que reinan en este mundo. Motiva nuestra vocación de servicio
tarea a la que nos llamas en cada lugar en el que estemos. Atiende la súplica de familias y pueblos que confían en ti. Fortalece su fe, esperanza y compromiso con la vida. Te pedimos por los enfermos. Hoy especialmente te rogamos por la salud de Marianne Carsten, de Irma Espíndola, de Ramona Garay, por Silvia Linel, Albina Hasselström, Veda Centurión, Erna, por su nieto Matías y toda su familia, por Andrea Liliana Leites y Alberto Maldonado, y en sus nombres por cada persona que conocemos y sabemos esperan en ti. Orienta el pensamiento de los científicos, médicos, gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Ayúdanos a superar esta pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.